Hubo un tiempo durante la era moderna donde el reino de Polonia se unió de forma definitiva al ducado de Lituania, formando la conocida como Mancomunidad Polaco-Lituana, la República de las Dos Naciones o sencillamente el Reino de Polonia, en su versión más extensa, desde luego. Este reino tenía muchas particularidades. Primero, es un reino poco conocido, teniendo en cuenta que desapareció durante el siglo XVIII, cuando los rusos, los prusianos y los vieneses, los austriacos mejor dicho, decidieron trocearlo y se lo repartieron. También tiene la particularidad de haber sido un reino eminentemente católico durante buena parte de su historia, si no durante la mayor parte, de ser eslavo al mismo tiempo que católico, y lo que vamos a comentar hoy. Hoy vamos a hablar del sistema de gobierno que definió a este reino de Polonia desde finales del siglo XVI, siglo XVII y hasta el siglo XVIII. Hablamos de un concepto que a mí me llama mucho la atención. La libertad dorada, que suena a un concepto glorioso, brillante, maravilloso y que conduce a una suerte de utopía. Pero no, es un sistema que existió de verdad. Bueno, libertad dorada podría ser el concepto en el que se basaba el sistema político, el sistema de gobierno del Reino de Polonia en esta época. Y lo más conocido de ese sistema es que era una monarquía electiva, al igual que el Sacro Imperio Romano Germánico. Era una monarquía donde el rey, bueno, en este caso el rey, en el caso del Sacro Imperio el emperador, se elegía por una curia, por una agrupación de nobles. En este caso se considera que el gobierno de la Libertad Dorada era un gobierno donde toda la nobleza polaca estaba, vamos a decir, ubicada al mismo nivel, dominaban una suerte de senado, llamado también Sejm, de manera que ellos mismos serían los encargados de elegir quién les gobernaría. Pero cuidado, porque la persona encargada de gobernarles tendría en la práctica muy pocos poderes, poderes que nos sorprenderían a muchos, porque distan de la imagen que se suele tener de esa época de la era moderna, siglos XVI, XVII, XVIII, los reinos absolutistas que ya van acercándose cada vez más hacia la modernidad, hacia gobiernos que intentan centralizarse. Me estoy liando un poco. Todas estas cosas suenan contradictorias, porque mientras que el resto de países, el resto de reinos y repúblicas de Europa de la misma época se estaban peleando porque los reyes cada vez tenían más poder e incluso se formaban guerras por eso. Pero los polacos hubo un momento en el que decidieron convertirse en una especie de monarquía electiva que no era democrática ni mucho menos, vamos a ver. La mayor parte de la población no elegía a su rey, pero ya muchos quieren ver que se estaban dando pasitos hacia lo que en el futuro sería una suerte de monarquía parlamentaria. Porque en este caso, como os decía, el rey tenía muy pocos poderes. Ya veremos cuáles son, pero de momento os dejo con esta pregunta. ¿Vosotros creéis que los polacos eran más modernos que la gente de su época, que el resto de reinos, el resto de políticos y el resto de dinastías de su época? ¿O simplemente fueron un producto más que sobrevivió a la Edad Media, al igual que el concepto del emperador del Sacro Imperio, que se elegía entre los nobles y por tanto sería un gobierno no tan diferente del resto, aunque en apariencia sonase más democrático? Yo os dejo con esta reflexión, espero que se entienda, y si os parece vamos a ir profundizando un poquito más sobre este concepto de libertad dorada, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial, porque hoy voy a dedicar este podcast de Relatos de la Historia a contaros cómo se originó el concepto, el sistema de la libertad dorada y en qué momento y por qué los polacos decidieron que lo mejor para todos sería que ellos mismos eligiesen a sus reyes y que les pusieran un montón de límites, de condiciones y de complicaciones para que pudiesen tomar el poder absoluto. Os voy a contar esta historia, por supuesto, teniendo en cuenta quiénes fueron los primeros reyes, o mejor dicho, los primeros candidatos a reyes en valerse de este sistema. ¿Por qué ellos? ¿Por qué extranjeros? Porque esto es muy interesante. Todos o casi todos los candidatos de los que vamos a hablar hoy, candidatos a reyes, venían de lugares extranjeros, de lugares, vamos a decir que lejanos a nivel geográfico, pero también lugares que distaban mucho de sus idiomas, de sus concepciones de la vida y en especial también de su religión. Es sorprendente, pero creo que os va a interesar. Si os parece, me callo y nada,
arrancamos ya mismo. Y no perdáis detalle porque algunos de estos reyes, algunos de estos candidatos ya los conocéis, no porque yo haya hablado de ellos, pero sí porque os interesa, que yo sé que Iván el Terrible todos sabemos quién es. Así que me callo y vamos a comenzar. Una vez más, bienvenidos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y os animo a que si os gusta mi contenido, pues nada, ya sabéis, me dejéis un me gusta, me dejéis un comentario, os suscribáis al podcast y nada, os sentéis a disfrutar en especial. Así que vamos a empezar. Hasta finales del siglo XVI los polacos habían tenido un reino bastante normal, un rey que los gobernaba. El territorio de Polonia era mayor que el que ocupa a día de hoy el país de dicho nombre. Pero en esencia eran un reino más de todos los que había en Europa. Y además un reino gobernado por una dinastía antiquísima. La familia Jagellón es conocida en este podcast por haber gobernado Hungría, y porque dos de sus últimos miembros, por una parte el rey Luis de Hungría y por otra parte la princesa Ana Jagellón, fueron los esposos de dos de los hermanos del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Hablamos, por supuesto, de María de Hungría, que se casó con el rey Luis de Hungría, de la dinastía Jagellón, y por otra parte su hermano Fernando de Austria, que se casaría con la princesa Ana Jagellón. Pero menos conocida es la vertiente de esta familia que, en vez de ocuparse de Hungría, gobernó en Polonia desde el siglo XIV, así como lo escucháis, el siglo XIV, concretamente desde el año 1386. De una forma prácticamente ininterrumpida, los Jagellón dieron un total de 7 soberanos al reino de Polonia, pero en este caso nos vamos a fijar en el último de esos reyes, el rey Segismundo Augusto II de la casa Jagellón, un hombre de casi 53 años que llevaba 42 años en el trono de Polonia. Se había casado 3 veces, 2 de ellas con 2 damas de la familia Habsburgo, y además había tenido amantes, de las cuales son conocidas especialmente 2. Pero ni con esas había conseguido tener hijos herederos. Nadie, de forma legítima, podía sucederle y mantener a la dinastía Jagellón en el trono de Polonia, por lo que, cuando la muerte le vino a este rey a esa edad de 53 años, 53 años, en el año 1572, los polacos se vieron con un problema grande. Y es que tenemos que hablar, brevemente al menos, de cuál era la situación del reino de Polonia en este contexto. Ya os he hablado, os he adelantado, que el reino de Polonia formaba una mancomunidad, una república de 2 naciones, con el Gran Ducado de Lituania. La relación con este ducado, con este Gran Ducado, era antigua. Del mismo modo que antepasados de Segismundo Augusto habían ocupado el trono de Hungría, pues otros también habían ocupado ya el puesto de Gran Duque de Lituania, y a veces incluso se lo habían pasado entre hermanos. Pero el caso es que cuando a Segismundo Augusto le toca ocuparse de los 2 territorios, él tendrá que enfrentarse a una curiosa disyuntiva. ¿Debe unir a los 2 territorios en uno solo o debe mantenerlos por separado? La cuestión era más difícil de lo que podemos interpretar a día de hoy, porque vemos el mapa y vemos a Lituania y a Polonia, vemos uno al norte del otro y pensamos que, ese trozo de tierra es el que ocupaban. Pero como os he adelantado en la introducción, el reino de Polonia en esta época, en este tiempo, era mucho más grande que el país de la actual Polonia y en especial que el actual país de Lituania. Para que os hagáis una idea, durante el reinado de Segismundo II de la casa Jagellón, voy a llamarlo simplemente Segismundo porque llamarlo Segismundo Augusto II de la casa Jagellón es muy largo, se incorporaron al área del reino de Polonia que quedaba bajo influencia directa de los lituanos territorios tan lejanos como Kiev. Creo que a todos eso nos suena a territorio ucraniano. Y es que los lituanos y los polacos se estaban incorporando, se estaban apropiando y poco a poco habían ido conquistando, o incluso a veces simplemente lo habían tenido desde hacía muchísimo tiempo, territorios que pertenecían a la actual Ucrania o incluso a la actual Bielorrusia.
Para que os hagáis una idea, buena parte del territorio de lo que a día de hoy es Ucrania pertenecía a los polacos y a los lituanos durante el siglo XVI. Hablamos de un reino muy grande, donde además el Gran Ducado de Lituania no es ni de lejos la parte más pequeña, puesto que los lituanos tienen poder en el norte y poder pues en la zona de lo que a día de hoy es Ucrania, zonas más al sur pero también al este, en cierto modo y en ciertas zonas actuando como una frontera con el Principado de Moscú, que llegará a ser el Gran Zarato de Rusia, lugar que en este momento de la historia estaba gobernado por un zar que todos conocemos, el famosísimo Iván el Terrible, un hombre que además se enfrentaba en guerras de forma continua contra los lituanos y que se supone, o eso dicen algunos historiadores y algunos cronistas, tenía la ambición de incorporar ese gran ducado de Lituania a sus propios dominios. Para que os hagáis una idea, Lituania es un trozo muy grande de lo que es el dominio de la familia Jagellón o de este rey de los Jagellón. Pero también es un gran ducado que está, por su posición geográfica, en una situación delicada. Claro, si ya os digo que los rusos, la Rusia de Iván el Terrible, el Principado de Moscú de Iván el Terrible está hostigando y además parece que tiene cierta ambición hacia Lituania, los polacos, a menudo, también envían ayuda a Lituania, pero hay un problema. Dos, mejor dicho. Por una parte, los lituanos, no se sabe muy bien por qué, cada vez reciben más derrotas en las guerras de Livonia, en las guerras de Lituania contra los rusos. Pero luego los nobles polacos son gente reacia, se supone, a entregar su ayuda a los lituanos de forma gratuita sin solicitar nada a cambio. Y es que no es lo mismo compartir un soberano que compartir, una cultura, compartir una forma de gobierno o compartir un prestigio, un área o, especialmente para los nobles, compartir todos los privilegios. Por tanto, cuando en el año 1567 el rey Segismundo de Jagellón hace una llamada para que sus nobles, lituanos y representantes de los polacos también, se reúnan en un punto cerca del pueblo llamado Lublin, los ánimos estarán caldeados. La intención del rey, obviamente, es unir a ambos territorios bajo un mismo sello, que ahora sí no sean dos lugares gobernados por la misma persona, sino que pasen a ser dos partes de una totalidad. Las negociaciones no fueron fáciles. Los lituanos se levantaron y se marcharon. En varias ocasiones tuvieron que retomar. La historiografía polaca se supone que ha querido resaltar la parte positiva de estos intentos de negociación, señalando que fueron bastante pacíficos, la voluntariedad que demostraron ambas partes para juntarse, a hablar, a negociar sobre qué era mejor para el territorio donde vivían y que gobernaban, pero luego los lituanos, o parte de la historiografía, la tradición lituana, mejor dicho, se supone que sería más crítica con estas negociaciones de Lublin, señalando que, en cierta manera, los nobles lituanos o las gentes de Lituania tenían miedo tanto de que los nobles polacos tomasen el poder frente a ellos e incluso se pusieran por encima, y también tenían miedo de que el rey decidiese tomar una decisión por su cuenta, queriendo beneficiar a los polacos sin tenerlos a ellos en cuenta, por lo que las tensiones continuaron todo el tiempo. Y por supuesto, para que las tensiones se mantengan, se supone que tiene que haber cabecillas dentro de lo que sería la oposición o la resistencia. Y esa oposición, en el caso de los lituanos, estuvo encabezada por dos figuras principales. Primero, un hombre llamado Mikołaj Radziwiłł, también conocido como el Rojo. Se supone que era un atamán, que suele ser el título que recibían los líderes cosacos en el este de Europa, y además ocupaba un cargo importantísimo dentro del Gran Ducado de Lituania, por pertenecer a la poderosísima familia de Radziwiłł. Pero además a este personaje le unía un lazo mucho más íntimo con el rey Segismundo, y es que era el hermano de la que había sido la segunda esposa de Segismundo, es decir, una difunta reina de Polonia, llamada Bárbara Radziwiłł, que había fallecido años atrás y había sido sustituida en el matrimonio con el rey por otra dama de la familia Habsburgo. Pero esto ya nos da una idea del alcance que tenía esta familia y de la posibilidad que tenía para el éxito de los intereses lituanos el hecho de que este hombre los encabezase. Este sería el líder durante la primera etapa, pero con el tiempo, cuando ambas partes, tanto los polacos como los lituanos, volvieran a reunirse
para intentar llegar a un acuerdo, el nuevo líder o otro de los cabecillas de los lituanos sería un hombre llamado Jan Chopkiewicz. Estoy leyendo los nombres con muchísimo cuidado, os lo prometo. Este hombre, digamos que fue, se supone, un poquito más abierto de lo que había sido el Rojo, vamos a llamar así al atamán, al anterior líder de los intereses lituanos, y digamos que al final se consiguió alcanzar un acuerdo en junio del año 1569, es decir, 2 años después de que se hubiesen iniciado las relaciones. Y en este caso se supone que el Gran Ducado de Lituania no sería absorbido por el Reino de Polonia, como habían sido otros territorios, sino que se consiguió que mantuviese el Estado, vamos a decir que cuasi federal, porque decir federal en esta época igual es un poco anacrónico. Pero para que os hagáis una idea, digamos que el Estado que tendría la situación del Gran Ducado de Lituania dentro de esta mancomunidad que se formaba, dentro de esta unión, de esta totalidad que se estaba creando entre polacos y lituanos, sería muy parecida a lo que tienen los estados federales a día de hoy. Por tanto, se mantenía cierta independencia, aunque se asumía que ahora iban a colaborar juntos, iban a trabajar juntos y que vivirían juntos para siempre. Para siempre. Y no se imaginaban la que se les venía encima, porque 3 años después de firmar este acuerdo, llegado el año 1572, el rey Segismundo II Augusto de la Casa Jagellón falleció y por primera vez desde el siglo XIV lo había hecho sin tener un solo heredero de su dinastía, de su linaje, de su sangre, capaz de sucederlo de manera legítima. Por tanto, polacos y lituanos se vieron en la necesidad de encontrar un nuevo rey. Y lo encontraron, pero encontraron la figura de 3 posibles candidatos, cada uno de los cuales podía aportar algo nuevo, vamos a decir, algo diferente, y que representarían, vamos a decirlo así, los intereses de distintas partes de la nobleza, de la alta sociedad, la élite de Polonia y de Lituania, que ahora vamos a decir en general Polonia para resumir y que sea más fácil, más simple de entender y más rápido para todos. Aunque tened en cuenta que hablamos de que el Gran Ducado de Lituania forma parte y no es una parte menor del Reino de Polonia. Es una parte muy importante. Y los candidatos fueron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y futuro rey de Hungría, Maximiliano II de la Casa Habsburgo, hijo del emperador Fernando de Austria y por tanto sobrino de Carlos I de España y V de Alemania. Obviamente el territorio que gobernaba este hombre hacía frontera por varios frentes con el reino de Polonia y era hijo, como podríais recordar, de una princesa Jagellón, de la princesa Ana Jagellón. Por tanto, tenía cierto parentesco sanguíneo. Luego teníamos al candidato más inverosímil que podríais imaginaros, pero no tan inverosímil teniendo en cuenta la relación que había tenido la casa francesa, la casa real francesa, con el reino de Polonia. Hablamos de Enrique d'Anjou, hermano menor del por aquel entonces rey de Francia, Carlos IX. Los franceses en aquel momento tenían muchísimo lío con las guerras de religión suyas propias y las ajenas que también les saltaban. Y por último, el que probablemente sea el candidato más conocido de estos 3, por lo menos para el público hispanoparlante. Más conocido por su leyenda negra que por todas las bondades que habría aportado a la historia general del mundo, vamos a decir. Hablamos del zar, del rey, del príncipe de Moscú, Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible. Y ahora es cuando os pido que me deis un segundo y sigáis escuchando, porque la historia no pierde nada de interés. De hecho, os diría que lo va ganando, porque en la sucesión polaca y en el modo que tuvieron los polacos de alcanzar su libertad dorada, el sistema de rey electivo como tal, de una manera estable, se encontraron con algunos detalles que no esperaban. Os los cuento ahora. En realidad, el proceso para implantar este sistema de la libertad dorada en el gobierno del Reino de Polonia tuvo un proceso más largo de lo que cabe pensar. No se inició exactamente cuando Segismundo II falleció, sino que ya llevaba cerca de un siglo, más de un siglo,
intentando imponerse, pero se hizo a través de pequeños privilegios y estatutos y normativas que se iban aceptando y que de forma subliminal conducían a lo mismo, la idea de que la figura del rey iba a ser cada vez más débil frente a la figura creciente del Senado formado por los nobles de esa institución llamada Sejm, que como ya sabéis estaba dominada por la nobleza local, por los Sejmiks. Y vuelvo a aseguraros que esta vez lo he leído bien, aunque no me creáis. La primera de estas normativas se aprobó en el año 1454, es decir, nos vamos más de un siglo para atrás de donde estamos. En ese momento se decretó que el rey no podría aprobar nuevas leyes ni convocar levas militares, es decir, reclutamientos, sin el previo consentimiento de ese senado de nobles, y a estos privilegios se les conoció como privilegios de Niesawa, y luego serían en cierto modo confirmados y ampliados en el Estatuto de Nihil Novi, un estatuto aprobado 50 años más tarde, es decir, a principios del siglo XVI. Se supone que estos nuevos estatutos prohibirían al monarca dictar nuevas leyes sin la aprobación conjunta no ya del Senado, sino que, concretamente, necesitarían la aprobación de la Cámara de los Nuncios, que era otro organismo vinculado a la confirmación del monarca. En este periodo, a principios del siglo XVI, todavía se sigue el sistema de sucesión tradicional de hijo-padre, padre-hijo o hermano, o como lo quieran hacer los reyes, que significaba la dinastía Jagellón. Pero ya vamos viendo por qué pie cojeamos, ¿no? El rey cada vez cuenta menos aquí, al menos a nivel oficial. Y por supuesto, esta historia que os acabo de contar de la unión de Polonia y el Gran Ducado de Lituania a través de la unión de Lublin, ya nos ubicamos en el periodo en el que estamos, terminaría de fortalecer un sistema donde la nobleza sería cada vez más importante y donde el rey sería una figura simbólica, algo muy parecido al proceso que había tenido lugar en el Sacro Imperio Romano Germánico, que de eso sí que os he hablado en otros podcasts. Por tanto, cuando el príncipe francés Enrique de Anjou, cuando el emperador Habsburgo Maximiliano II y cuando el zar, el gran príncipe de Moscú, Iván IV, es decir, Iván el Terrible, se enfrentan para ver quién se quedará con la corona polaca, ellos deben asumir estos sistemas que se han ido implantando con el paso del tiempo y que han conducido a una situación donde ahora, para colmo, la elección del monarca se iba a producir por parte de las facciones y los representantes de la nobleza. Esto complica muchísimo las cosas porque significa que un rey, y no hablamos de cualquier rey, estamos hablando de un príncipe de Moscú, un emperador y al mismo tiempo un príncipe francés, tendrían que aceptar que su papel iba a tener muchos más controles y contrapesos de los que tenían a lo mejor en sus lugares de origen, aunque todo esto es discutible, pero en esencia es así. Y tal vez os preguntaréis si las últimas voluntades del difunto rey polaco, del rey Segismundo Jagellón, tuvieron algún peso en esta elección, y lo cierto es que sí. Se supone que el último rey de los Jagellón había solicitado, había recomendado que le entregasen la corona polaca al príncipe de Moscú, es decir, a Iván el Terrible. Y se supone que una parte de la nobleza polaca se habría amparado supuestamente en estas palabras, en esta voluntad del difunto rey, argumentando que necesitaban a alguien fuerte capaz de protegerlos, proteger a los lituanos y también a los polacos de las invasiones extranjeras. Y cuando hablamos de invasiones y atosigamiento extranjero a finales del siglo XVI en el este de Europa, nos referimos, por supuesto, al peligro que significaban los otomanos, aquellos que vivían, entre otros muchos lugares, en lo que a día de hoy es el país de Turquía, es decir, la península de Anatolia. Os he hablado de ellos muchísimas veces y hasta la saciedad. Y en esta época eran un peligro especial porque los otomanos se habían expandido muchísimo por la zona sur del este de Europa, por todos los Balcanes, habían conquistado la práctica totalidad de los Balcanes y habían llegado a conquistar la ciudad de Buda, la capital histórica del Reino de Hungría, donde ahora gobernaban los Habsburgo, porque los Jagellón también habían caído allí, precisamente en una batalla contra los turcos, todo hay que decirlo. Y tal vez os preguntéis por qué la figura de Iván el Terrible podía inspirar esa sensación de protección o de hombre fuerte y líder capaz en alguna parte de la población. Y esto se debe, entre otras cosas, a que
Unos meses atrás, pero en ese mismo año de 1572, se había producido la batalla de Molodi. Esta batalla es famosa porque enfrentó a las tropas de Iván el Terrible contra los tártaros que dominaban el Kanato de Crimea, un estado ubicado en lo que a día de hoy es Crimea y más zonas de lo que sería la franja norte del Mar Negro, y que destacaría por ser un reino de corte islámico, musulmán, y que al mismo tiempo estaría emparentado por lazos de sangre y también por lazos de vasallaje, alianza, en cierta manera subordinación con los otomanos. Podríamos decir que eran una especie de estado satélite, si queréis verlo así. Un estado satélite de los otomanos. Y además tenían mucha fuerza. Estaban gobernados por una dinastía conocida como la dinastía Giray, y en aquel momento su expansión por la zona de lo que sería la Rusia actualmente tendría un carácter territorial, sí, pero también un carácter amenazante para lo que sería el territorio del Gran Ducado de Lituania, porque como bien os he dicho, ese Gran Ducado llegaba prácticamente hasta Kiev y de hecho lo superaba. Buena parte de lo que a día de hoy es Ucrania pertenecía, por tanto, a ese territorio de Polonia y Lituania unidos. Lo que parece que está muy lejos Crimea de esos territorios, no estaba tan lejos en el siglo XVI. Y además los tártaros, que trabajaban o bien para la dinastía Giray o bien que tenían cierta lealtad con el Kanato de Crimea, tenían otro punto que molestaba tanto a los polacos, a los lituanos como a los rusos a la vez. Y era el hecho de que había muchas hordas de tártaros que se ocupaban de saquear, de secuestrar y de vender esclavos que pertenecían a estas regiones, al Kanato de Crimea y también, por qué no decirlo, a los otomanos. Entre estos casos, el más famoso es el de la sultana otomana Hürrem. También tenéis un podcast aquí y si lo queréis oír, os lo puedo mandar. Por eso es importante Iván el Terrible, porque en la batalla de Molodi él vence por primera vez, una de las primeras grandes victorias que tuvo un reino eslavo, un rey eslavo, vamos a decir, contra los tártaros. Es decir, les puso freno a la expansión que estaban teniendo los de Crimea y por tanto eso también era un aviso, una demostración de fuerza para los otomanos. Y eso a los lituanos en particular y a los polacos en general les encantó. Y a una parte de la población les dio sensación de seguridad y de confianza. Al mismo tiempo, se supone que el hecho de que Iván el Terrible perteneciese a un reino eslavo y que él mismo perteneciese a una familia, a una dinastía eslava, daba cierta sensación de afinidad para otra parte de la población y de la nobleza de este reino, que preferían a uno de los suyos, vamos a decir, en el trono frente a un alemán como era Maximiliano de Habsburgo, a pesar de que era hijo de una princesa Jagellón, y a pesar especialmente del candidato francés, Enrique de Anjou. Así, se supone que Iván el Terrible fue inicialmente apoyado por senadores y magnates polacos, que buscaban un líder capaz de poner orden, pero Iván no las tenía todas consigo y por eso no terminaba de calar en todo el mundo, es decir, no todos los que tenían que elegir al rey estaban de acuerdo con que Iván era la mejor opción. Y el motivo era que Iván cargaba con un estigma muy grande porque ya estábamos mediados, finales de su reinado. Él había hecho muchas cosas en su Principado de Moscú. Por una parte, hay quien considera que lo elevó a una categoría superior, pero también hay otros que consideran que fue un tirano. Por eso el apodo de Iván el Terrible. Y resulta que uno de sus principales enemigos a nivel político se encontraba precisamente en la corte de Cracovia, en la corte que en aquel momento ocupaban los polacos. Se llamaba Andrzej Kurbski y había sido en el pasado gran amigo de Iván el Terrible, pero ahora se había convertido en un rival. Había sido rival político, o sea, no nos vamos a engañar. Andrzej tenía ciertas ambiciones personales que lo empujaban a haber salido corriendo de Moscú, de lo que sería el Principado de Moscú, la zona de Rusia, y que lo empujaban a desacreditar a Iván siempre que podía. Por eso, hay quien considera que parte de la leyenda negra de Iván se puede atribuir a este Andrzej y a otros que habrían querido atacar su figura por envidia, por maldad, por hacer daño, por muchos motivos. Pero también hay quien señala que Andrzej podría estar simplemente diciendo la verdad. En cualquier caso, Iván cargaba con un estigma conocido como la oprichnina. Oye, estoy que me salgo. Y se supone que este concepto haría referencia al periodo de gobierno de Iván,
donde se habrían sucedido las persecuciones políticas, las ejecuciones masivas, el desarrollo de una policía secreta muy poderosa que tendría luego un larguísimo recorrido dentro de lo que sería el zarato ruso y lo que no sería el zarato ruso. Y bueno, también incluiría, aunque para este momento de 1572 aún no se sabía, el asesinato cometido por Iván el Terrible. Se supone que Iván el Terrible habría matado a su propio hijo unos años más tarde del momento en el que nos encontramos. Pero para esta época ya se veía que Iván no quería demasiado a su hijo. Pero ese es un episodio que tendré que narraros si queréis que os cuente la historia de Iván por separado. De manera que tenemos esa fricción entre Iván y parte de la sociedad polaca, pero también encontramos que tiene muchísimos apoyos. En concreto, se supone que dentro de la facción lituana, pero también dentro de la polaca. Por supuesto, sobra decir que aquellos que desacreditaban a la figura de Iván, que para esta época era la más fuerte, por así decirlo, el gran candidato, solían preferir a Maximiliano II, el Habsburgo, o a Enrique de Valois, el francés, Enrique d'Anjou. Pero Maximiliano también tenía sus propios problemas. Como os he dicho, era sobrino del emperador, el difunto emperador, Carlos I de España y V de Alemania. Por tanto, era primo hermano, además estaba casado, con una hermana del rey Felipe II. Era un hombre que también tenía su propio desarrollo político y había tenido la característica, se supone, se le suele atribuir, de ser permisivo con las divergencias religiosas dentro de su reino, dentro de sus dominios, es decir, que tenía cierto permiso hacia los protestantes, o que por lo menos no les tenía tanto desprecio como otros reyes católicos de la época, aunque por supuesto todo esto es matizable y para analizarlo muy bien tendría que hacer un desarrollo completo de la figura de Maximiliano. Además, Maximiliano tenía la peculiaridad de que al ser un Habsburgo, y en ese momento los Habsburgo ser la dinastía más poderosa de Europa, no todos querían ser parte de ese gran imperio de los Habsburgo, pues temían que si Maximiliano se hacía con el trono polaco, o bien convertiría a Polonia y a Lituania en un satélite de sus grandes dominios dentro de Europa central, o bien correrían el riesgo de que sus intereses quedaran supeditados al rey de Castilla y de Aragón, es decir, vamos a resumir, el rey de España, Felipe II, que por otra parte era pariente y tenía sus pactos de familia con el emperador Maximiliano. Es decir, que Maximiliano pertenecía a una familia demasiado poderosa y que tenía demasiada tendencia a defenderse a sí misma. Y luego Enrique de Valois, Enrique d'Anjou, era una opción intermedia, una opción diferente, la tercera vía, pero Enrique también tenía sus problemas, de forma que en un principio tampoco acababan de verlo como el candidato ideal. Pero ocurrió un suceso que cambiaría la visión sobre Enrique d'Anjou, sobre el candidato francés, y es que se supone que en noviembre de este año de 1572, Maximiliano II, el emperador, conseguiría proponerle, a través de emisarios, de diplomáticos, todo este cuerpo institucional, un acuerdo a Iván el Terrible. Le proponía un reparto del territorio polaco. Qué original suena esto en tiempos actuales, ¿no? La idea de repartirse Polonia. La idea era sencilla. Por una parte, tomarían las tierras de etnia polaca que serían para el imperio, es decir, serían para Maximiliano, mientras que Lituania, las zonas de Bielorrusia y lo que a día de hoy sería Ucrania, pasaría a formar parte del territorio moscovita, es decir, del territorio de Iván. Por supuesto, aunque en la teoría no significase o no tuviera por qué significar una ruptura total, en la práctica esto haría que tanto los nobles lituanos como los polacos se llevasen las manos a la cabeza porque literalmente iban a convertirlos en carne de cañón y eso no es del gusto de nadie. Y más que se asustarían todos al ver que Iván, lejos de negarse a este acuerdo, lo aceptaba de buen grado. Le parecía una buena idea, por lo que al final la mayor parte de los nobles, o por lo menos buena parte de los que estaban indecisos todavía, lo tuvieron muy claro. Llega el año 1573 y ante el pánico ante la posible guerra, la violencia y los problemas que pudiera desencadenar tanto elegir a Iván como elegir a Maximiliano, al final los nobles terminan seleccionando a Enrique de Valois como el nuevo rey polaco. Envían la noticia y el nuevo rey se desplaza hasta tierras polacas, pero Enrique durará poco en el cargo. Durará simplemente hasta el año 1575, es decir, estará 2 años en el poder. Y 2 años desastrosos. A Enrique no le gusta el sistema polaco de gobierno.
No le gusta que el Senado sea tan dominante. No le gusta que le quieran imponer encima tantos deberes teniendo tan poca capacidad de maniobra. Y por otra parte, Enrique no tiene ningún conocimiento de la lengua polaca y se le atribuirá durante su reinado haberse dedicado mucho a los placeres y haberse traído, algún que otro regalito desde Francia. Y eso que, como os digo, ya habían habido otros reyes de corte francés o de una dinastía cercana a la suya que habían dominado en Polonia en el pasado. Hablamos, por ejemplo, por curiosidad, de algunos reyes de la casa Anjou, una dinastía francesa famosísima, emparentada con los Capeto, emparentada también con los antiguos reyes angevinos, es decir, el linaje de Leonor de Aquitania y su marido, Enrique Plantagenet, Enrique d'Anjou, y también emparentada con la línea menor de los Anjou Sicilia, reyes de la dinastía Anjou que gobernaron en Nápoles y en Sicilia, y también, por qué no decirlo, en Hungría. Pero mirad, parece ser que Enrique no terminó de encajar en este esquema, y al final, cuando ocurrió cierto milagro, vamos a decir, el hermano de Enrique, el rey Carlos IX de Francia, falleció de repente, a este le faltó tiempo para marcharse de Polonia y reclamar el trono francés formalmente. Efectivamente, Enrique d'Anjou se convertiría en rey de Francia y abandonaría el trono polaco, volviendo a dejarlo vacante 2 años después de que se les hubiese muerto el último rey Jagellón y de que hubiesen tenido ese pequeño contratiempo con los candidatos. Por tanto, otra vez vuelven a llamar a Iván y otra vez vuelven a llamar al emperador Maximiliano. Pero en este caso ocurre que Maximiliano II ya está mayor, le quedan pocos años de vida, de hecho fallecería al año siguiente, por lo que ahora el candidato más probable dentro de la dinastía Habsburgo debería de ser el nuevo emperador, el futuro emperador, el que actualmente estaba ocupando el cargo de rey de Hungría, porque los Habsburgo también se habían quedado con ese título. Hablamos de un rey del que ya hemos hablado en este podcast, Rodolfo II de Habsburgo. Segundo para el Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo I para el Reino de Hungría. Más conocido como el rey alquimista, ese loco que se dice que coleccionaba objetos mágicos curiosos, juguetes autómatas, que tenía un montón de magos y de sabios filósofos en su corte en Praga, un rey que además enloqueció después de haberse criado en España con su tío Felipe II. Pero en la candidatura de Rodolfo no llegó a más. Así como la candidatura de Iván tampoco volvió a ser lo que era, porque en este caso hubo una nueva intervención. Y es que los sultanes otomanos, aquellos de quienes los polacos y los lituanos querían huir a toda costa, estaban muy envalentonados y en esta ocasión presionaron a ciertos nobles, sabían dónde presionar y cómo hacerlo, para que eligiesen a un candidato que les gustaba más a ellos. Por supuesto, era absurdo pensar que el sultán otomano pudiera convertirse en rey de Polonia y gran duque de Lituania, así por las buenas, siendo elegido, de manera que los otomanos se decantaron por utilizar el mismo sistema que ya habían utilizado en el pasado para dominar territorios europeos y que tan bien les había funcionado. Es decir, proponer a su candidato, un candidato que les dorase la píldora a ellos, si queréis verlo así. Ese hombre era de origen húngaro, transilvano, hay quien dice que es húngaro, rumano, Esteban Báthory. El apellido Báthory seguramente lo hayáis escuchado alguna vez, especialmente si sois fans de los vampiros. Esteban Báthory era el tío de la famosísima Elizabeth Báthory, la asesina en serie, la que se bañaba en la sangre de sus víctimas, o eso es lo que se dice. Esteban Báthory, para este momento de la historia, era un conde perteneciente a una de las dinastías más famosas e importantes de Hungría, y la prueba es que llevaba 6 años ejerciendo como príncipe o voivoda de Transilvania, es decir, que era algo así como el gobernador, el dirigente de facto del territorio de Transilvania, pero en este caso Transilvania estaba un poco a caballo entre la independencia, la lealtad a los otomanos y la pertenencia al reino húngaro. Y es que sobra decir que el reino de Hungría en este periodo de la historia estaba dividido en 2 zonas de influencia principales, una que servía a los Habsburgo y otra que servía a los otomanos. Pues bien, adivinad de qué parte de la balanza estaba más de acuerdo Esteban Báthory. Pues bien, como podéis suponer, al principio la idea de un Báthory no tiene mucho sentido para la mayoría,
pero compartía algunos elementos que gustaban, aparte de la opinión polaca. Por una parte, era miembro de una dinastía de origen no eslavo, pero sí cercano. Era húngaro. Los húngaros no son eslavos a nivel étnico, o no se considera que sean eslavos. Su idioma no es eslavo. Pero, bueno, tiene cierta similitud, cercanía geográfica, tiene relaciones dentro del reino de Polonia, es de un reino vecino, un territorio cercano, puede tener cierta relación con la antigua dinastía de los Jagellón. Digamos que había cositas que podía hacer que los polacos no lo viesen como tan mala elección, especialmente si la alternativa era elegir al emperador Maximiliano II o a su hijo Rodolfo. De modo que al final lo que ocurre es que cuando se produce la elección por parte del Senado del nuevo rey de Polonia, lo que sale es sorprendente. Se divide la opinión política. Una parte elige a Maximiliano, elige a Habsburgo, y otra parte elige a Báthory, es decir, elige a Esteban Báthory. De manera que, ¿cómo pueden solucionar este problema? Porque los dos van a declararse reyes de Polonia, los dos van a reclamar sus derechos sobre el trono. Pues aquí debo señalar que el gran ganador, el gran victorioso, fue el Báthory, que terminaría imponiéndose por la fuerza, coronándose, es decir, señalando que era rey, en la ciudad de Cracovia. ¿Y cómo lo consiguió? Efectivamente, recurriendo a las armas, también recibiendo el apoyo de los otomanos, aquí y allá, parte de los polacos lo apoyaban, pero lo que más ayudó al Báthory a consolidarse como el rey de Polonia, sin que hubiese margen a la discusión y asentando, vamos a decir, de forma oficial, que él sería el primer rey estable de Polonia en ser elegido por elección, es decir, por la elección de los nobles, fue recurrir a la nostalgia. Los polacos echaban de menos a los Jagellón, o probablemente echarían de menos la tranquilidad que tenían con ellos. Por tanto, Esteban Báthory, de 42 años, sin estar casado y sin tener hijos, buscará casarse con una miembro de la dinastía Jagellón. Pero aquí había un detalle, y es que el único miembro femenino de esta dinastía que quedaba con vida, se suele decir que también el último miembro en general de la dinastía que quedaba con vida, tenía 52 años. Es decir, que ya hijos o herederos que pudiesen cambiar otra vez el sistema y regresar la sucesión polaca al sistema de sucesión normal padre-hijo, 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 era difícil, por no decir imposible. Hablamos, por supuesto, de la princesa Anna Jagellón de Polonia. La llaman Anna Jagellón de Polonia para distinguirla de la princesa húngara Anna Jagellón, que se desposó con Fernando de Austria, Fernando Habsburgo. Gracias al apoyo recibido, a la imposición por la fuerza, también dicho, y al matrimonio con esta mujer, Esteban Báthory se convirtió en el primer rey estable de Polonia desde la muerte del último de los Jagellón, y en parte se apoyó en el matrimonio con una de ellos. También no tuvo hijos, así que tampoco tenía unos herederos a los que fuese a pasar la corona sí o sí, intentando cambiar el sistema de la libertad dorada de los polacos, que cada vez se asentaba más y más y más. De hecho, se supone que con el Báthory ya termina de estabilizarse este sistema para los siglos venideros y tendrá un reinado bastante tranquilo que durará más de una década. Cuando Segismundo fallezca en el año 1586, el paradigma cambiaría de nuevo, porque esta vez el foco de poder de los polacos se desplazaría una vez más y cambiaría desde lo que había sido su origen en el este europeo hacia el norte, y es que los nobles del Senado terminarían eligiendo a otro Segismundo, Segismundo Vasa, hijo del rey de Suecia y futuro rey de este territorio, de este reino, al mismo tiempo que ejercerían él y sus sucesores, siempre mediante la elección, como reyes de Polonia y grandes duques de Lituania. Por tanto, el final de esta historia es raro, porque realmente no es un final, es un comienzo. Es el fin de un sistema más tradicional o que para nosotros, a nuestros ojos, puede resultar más típico, una sucesión por sangre, una sucesión por un orden divino, vamos a decir, pasando a una sucesión de corte electivo, donde al final quien tiene el dominio absoluto o la práctica totalidad del dominio es la nobleza. Pero es curioso ver cómo los sistemas pueden ir cambiando y cómo pueden ir adaptándose
a las nuevas situaciones, a los nuevos mundos, y cómo la elección de los candidatos a veces no se produce por quién es el mejor, sino por quién es menos malo o quién puede alejarnos con más facilidad del peligro de muerte. Unas veces eligen a un francés por no tener que elegir entre el ruso o el alemán, y otras veces eligen al rumano, al húngaro, vamos a decir mejor, por no tener que enfrentarse a los otomanos o por el temor a esa nueva civilización que venía desde Asia. Y en mitad de todo esto, cuando ya no les quedan candidatos, un sueco. ¿Qué sentido tiene eso? Pues para saberlo tendréis que conocer más capítulos y más partes de esta historia de Polonia. Y os adelanto que para el siguiente programa o para futuros programas tengo muchísimas ganas. Por favor, os lo pido. Por favor, me tenéis que dejar que os haga una serie sobre los voivodas, sobre los príncipes rumanos de Moldavia, de Transilvania o de Valaquia. Y por supuesto, estoy haciendo esta petición más enfocada al periodo de Halloween en noviembre, porque creo que ya sabéis, si os hablo de príncipe de Valaquia, a quién quiero traeros. Y si no lo sabéis, pues dejadme vuestras teorías en el chat. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por estar presentes en este podcast de Relatos de la Historia. Para mí ha sido un placer narraros esta historia y espero que hayáis aprendido algo, que os hayáis divertido y que hayáis podido conocer una parte de la historia de Europa que, a ojos de la mayoría en el mundo hispanoparlante, es difícil de encontrar de forma completa o de forma muy detallada. Así que muchísimas gracias a todos. Como siempre os digo, si os gusta mi contenido no tenéis más que suscribiros, dejar comentarios, dejar me gustas, compartir lo que queráis. Y bueno, nos vemos el programa que viene. Un besazo para todos. Muy buenas noches y disfrutad de este verano que estamos pasando todos juntos.